El aire estaba cargado de hedor a aceite y sudor, mientras la multitud se apretujaba alrededor del improvisado escenario de la subasta. Luces duras iluminaban una figura demasiado pequeña para estar entre una asamblea tan tosca. Kira, con sus 4 ojos violetas muy abiertos con una mezcla de miedo y desafío, permaneció en silencio mientras la voz del subastador resonaba por el altavoz. Próximo lote, un hallazgo raro de los sectores exteriores, joven, entrenable, perfecto para cualquier tarea. Thomas Reed, un humano de mediana edad con un rostro curtido por la intemperie, se abrió paso hacia el frente de la multitud. Sus ojos se fijaron en Keira, no con la mirada calculadora de un comprador, sino con el ceño preocupado de un padre. Había visto demasiado de la parte más oscura de la galaxia como para permanecer indiferente. A su lado, su viejo amigo y copiloto Marco se inclinó y murmuró: «¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacer, Tom?» «Esta no es nuestra lucha». Thomas no apartó la mirada de Kira. «Ahora», dijo en voz baja, «ha tomado su decisión en el espacio de un latido del corazón». Levantó la mano en señal de oferta. La multitud murmuró, sorprendida por la participación del humano. «¡Ah, tenemos un nuevo jugador!», exclamó el subastador señalando a Thomas. «Un humano nada menos. ¿Escucho más ofertas?». El padre de Kira, una figura demacrada con ojos duros, observaba desde atrás. Su expresión era ilegible, pero el apretón de su mandíbula decía mucho de su desesperación. Había traído a su hija allí, no por crueldad, sino por la creencia equivocada de que era la única manera de salvar a su familia de la pobreza. La puja aumentó rápidamente, impulsada por el interés inesperado de Thomas. Thomas igualó cada aumento con la mandíbula apretada. Marco tiró de su manga. «Tom, esto nos va a dejar limpios». «¿Cuál es tu plan aquí?». Thomas miró a Marco. «No podemos permitir que acabe en alguna banda de mercenarios o algo peor. Tengo ahorros. Yo me encargaré». Cuando se avecinaba la oferta final, Thomas presentó su última oferta, una suma que provocó la exclamación de la multitud. El subastador golpeó el mazo. «Vendido al ser humano, un sorprendente giro de los acontecimientos aquí». La multitud se separó. Algunos sacudieron la cabeza. Otros susurraron sobre la inusual bondad o tontería de un ser humano. Thomas se acercó al escenario. Sus botas resonaron en los escalones de metal. Kira retrocedió un poco. Mientras se acercaba, su desconfianza era evidente. Thomas se detuvo y su expresión se suavizó. Soy no te va a hacer daño. Te sacaré de aquí. Ahora estás a salvo», le aseguró, ofreciéndole una sonrisa vacilante. «¿Por qué?». Su voz era un susurro mezclado con sospecha y curiosidad. «Porque todo el mundo merece una oportunidad de libertad», respondió Thomas. «No serás un esclavo, no mientras yo esté cerca». Su padre, que permanecía cerca de la parte de atrás, observó este intercambio, con el corazón cargado de alivio y arrepentimiento. Había perdido a una hija por sus deudas, pero tal vez en este ser humano había encontrado algo parecido a la salvación. Mientras caminaban, de regreso al barco de Thomas, el Starway Wanderer, Marco llevó a Thomas a un lado. «Sabes que esto va a complicarse. Bien, te has hecho un enemigo hoy». Thomas volvió a mirar a Kira, quien lo siguió vacilante. «No es nada que no haya manejado antes. Lo resolveremos como siempre lo hacemos. Ahora mismo tengo cosas más importantes de qué preocuparme». Marco asintió, aplaudiendo a su amigo. Sobre el hombro. «Bueno, entonces salgamos de esta roca. Tenemos un nuevo miembro de la tripulación del que cuidar». Juntos, el improbable trío se abrió paso a través del bullicioso puerto espacial. Cada paso los alejaba más del caos de la subasta y los acercaba a la incierta libertad de las estrellas. Cuando las puertas del Starway Wanderer se cerraron con un silbido, Kira miró a su alrededor, con los sentidos abrumados por el entorno desconocido. El interior de la nave contrastaba marcadamente con el sucio bloque de subastas, un espacio bien cuidado lleno de consolas parpadeantes y luces que brillaban suavemente. Thomas abrió el camino a través de los estrechos pasillos explicando mientras caminaban. «Esta es tu casa ahora, al menos por un tiempo. Tendrás tu propio alojamiento y podrás moverte libremente por el barco. Manténgase alejado de la sala de máquinas cuando esté trabajando en ello. Seguridad primero». Kira asintió, su expresión aún cautelosa, pero su curiosidad alcanzó su punto máximo. El concepto de una habitación propia le resultaba extraño, algo que nunca había experimentado en casa.
Marco lo siguió con la mirada pensativa. ¿Tienes hambre, Kira? Los humanos comemos de manera un poco diferente, pero estoy seguro de que podemos preparar algo que te guste. Ella dudó y luego asintió. Sí. Gracias. En la cocina, Thomas y Marco se movían con facilidad preparando una comida sencilla. Thomas notó el interés de Kira en el equipo y le explicó brevemente cada dispositivo, incluido un sintetizador de alimentos, que parecía fascinarla. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó Kira volviéndose hacia Thomas mientras se sentaban a comer. La pregunta había estado ardiendo dentro de ella desde que este extraño compró su libertad. Thomas intercambió una mirada con Marco antes de responder. De donde vengo creemos en ayudarnos unos a otros. Parecía que necesitabas a alguien y yo estaba allí. Supongo que eso es todo. Kira consideró esto y el tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Y qué pasa ahora? ¿Soy yo? ¿Yo para trabajar para usted? No. No estás trabajando para mí, aclaró Thomas rápidamente, con voz firme. Eres libre. Eso significa que puedes elegir. Quédese con nosotros. Aprenda algunas cosas sobre los viajes espaciales, o si lo desea, si quieres irte en cualquier momento, esa es tu decisión. Marco intervino. Aunque podríamos, usa una mano extra por aquí. El espacio es grande y siempre es mejor con gente más amigable. La comida continuó con una conversación más ligera, principalmente Marco llenando el silencio con historias de estrellas distantes y las extrañas criaturas que habían encontrado. Kira escuchó. Sus 4 ojos se abrieron con una mezcla de asombro e incredulidad. Después de la comida, Thomas le mostró a Kira sus cuartos. Necesitarás descansar un poco. Mañana te daremos un recorrido adecuado del barco, mostrarte cómo para ejecutar algunos de los sistemas. Si estás interesado, claro está. Kira se paró en el umbral de su nueva habitación, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Gracias, dijo en voz baja, su voz cargada de pensamientos no expresados. Descansa un poco, respondió Thomas sonriendo suavemente. Bienvenida a bordo, Kira. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Thomas y Marco regresaron a la cabina. Ella es fuerte, Tom, pero lleva mucho peso, observó Marco en voz baja. Sí. Thomas estuvo de acuerdo, mirando la oscuridad del espacio tachonada de estrellas. Pero ahora tiene una oportunidad, un nuevo comienzo. Eso es más de lo que muchos en su posición alguna vez obtienen. Se acomodaron en los asientos del piloto. La sensación del barco era una reconfortante constante a su alrededor mientras trazaban su rumbo. Las estrellas los esperaban. Una vasta extensión de posibilidades y nuevos comienzos, no solo para ellos, sino también para el joven extraterrestre que apenas comenzaba a explorar un mundo más allá del cautiverio. La primera noche de Kira a bordo del Starway Wanderer fue agitada. A pesar de la comodidad de su propia habitación, los recuerdos de la subasta la perseguían en sueños. Pero cuando despertó con el suave sonido de la nave navegando por el espacio, una sensación de paz se apoderó de ella. Ya no estaba atada al destino que había elegido su padre. Como había prometido, Thomas le dio un recorrido detallado por el barco. Comenzaron en la cabina, donde se extendía la inmensidad del espacio. Delante de ellos a través de las grandes ventanas delanteras. Aquí es donde controlamos el barco, explicó Thomas señalando varias consolas. Cada uno tiene una función específica desde la navegación hasta los sistemas de comunicación. Kira, absorbiendo cada palabra, se encontró atraída por la consola de navegación. ¿Podría aprender a operar esto? Ella preguntó tentativamente. Por supuesto, respondió Thomas con una sonrisa alentadora. Marco puede ayudarte a comenzar con algunas lecciones básicas más tarde hoy. Su siguiente parada fue la sala de máquinas. Thomas abrió el panel para revelar la compleja maquinaria del interior. El corazón del caminante, dijo con orgullo, nos mantiene en movimiento. Paso mucho tiempo aquí asegurándome de que todo funcione sin problemas. Mientras caminaban por los pasillos, el barco se sacudió repentinamente, haciéndoles perder el equilibrio. Sonaron las alarmas y el comunicador de Thomas vibró con urgencia. Tom, tenemos barcos entrantes. La voz de Marco sonó tensa y alerta. Parece que no son amigables. Thomas agarró a Kira del brazo y la guió rápidamente hacia la cabina. Tenemos que actuar rápido. Abróchese el cinturón. Kira siguió sus instrucciones. Su corazón se aceleró mientras se aseguraba junto a Marco, que ya estaba maniobrando evasivamente. ¿Quiénes son?, preguntó tratando de mantener la voz firme. Parece que tu padre no está muy contento por perderte, respondió Marco, con los ojos fijos en el radar.
Probablemente vendió su deuda a algunos matones locales. Están aquí para traerte de vuelta o hacernos pagar. Thomas se deslizó en el asiento del piloto y tomó el control de la nave. No bajo mi vigilancia, declaró, empujando el acelerador hacia adelante. El explorador estelar avanzó, lanzándose entre asteroides y escombros, dificultando que sus perseguidores pudieran localizarlo. Kira, a pesar del miedo, sintió una oleada de adrenalina. Observó a Thomas y Marco trabajar en perfecta sincronización, comunicándose con gritos rápidos y señales con las manos. La persecución fue intensa con las naves enemigas disparando ráfagas de energía que chisporroteaban más allá de las ventanas. «Kira, necesito que me ayudes con esto», dijo Thomas de repente, señalando un panel de navegación secundario. «¿Ves este mapa? Necesito que nos encuentres un camino a través de ese campo de asteroides. Es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad de perderlos». Kira asintió y su atención se redujo. Estudió el mapa y sus dedos volaron sobre la consola mientras trazaba un rumbo. «Allá. Ese camino debería darnos la cobertura que necesitamos». Thomas miró impresionado las coordenadas que ella ingresó. «Buen trabajo. Esperad todos». La nave se sumergió en el campo de asteroides, zigzagueando entre las enormes rocas. Los barcos enemigos vacilaron, sus pilotos no estaban preparados para una maniobra tan peligrosa. El vagabundo estelar, más pequeño y ágil, logró deslizarse por estrechos huecos, perdiendo poco a poco a sus perseguidores. Mientras despejaban el campo, Thomas dejó escapar un largo suspiro y comprobó sus sensores. «Parece que por ahora nos hemos librado de ellos». «Bien hecho, Kira. Quizás nos hayas salvado a todos». Kira sintió una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez desde su secuestro, sintió que tenía control sobre su destino. Marco le dio una palmada en la espalda, sonriendo. «Bienvenido a la tripulación, chico. Eres natural». Mientras la adrenalina de la persecución se desvanecía, Kira miró las estrellas y sintió que se formaba un vínculo con el humano que había arriesgado todo para salvarla a ella y a la nave que se había convertido en su santuario. Por ahora estaban a salvo y ella era libre. Pero sabía que el viaje que le esperaba estaría lleno de desafíos y estaba lista para afrontarlos con su nueva familia a su lado. Después de la angustiosa huida a través del campo de asteroides, la atmósfera a bordo del Starway Wanderer se volvió más tranquila, pero se cargó con un nuevo sentido de camaradería. Kira, ahora viendo a Thomas y Marco no solo como rescatadores, sino como mentores y amigos, comenzó a sumergirse más profundamente en el funcionamiento del barco. Una tarde tranquila, mientras el barco zumbaba suavemente a través del vacío estelar, Thomas invitó a Kira a unirse a él en una revisión de mantenimiento de rutina en la sala de máquinas. «Comprender este barco desde adentro hacia afuera es crucial», explicó, entregándole una herramienta. «Cada perno, cada cable, desempeña un papel para mantenernos seguros y en movimiento». Kira escuchó atentamente y sus manos siguieron las acciones de Thomas. Rápidamente aprendió su agilidad alienígena y su ventaja en los estrechos espacios del compartimento del motor. «Nunca me di cuenta de lo mucho que implica dirigir un barco», admitió, limpiándose la grasa de la frente. «Es como cualquier espacio habitable. El cuidado y la atención ayudan mucho», respondió Thomas, satisfecho con su interés e iniciativa. Su conversación pasó del mantenimiento de la nave a historias de la Tierra, que parecían fascinar a Kira. Sus preguntas fueron reflexivas, ansiosas por comprender la cultura de su benefactor. Marco, observando su vínculo desde la cabina, decidió presentarle a Kira otro aspecto de la cultura humana, la música. Él se detuvo. «Una selección de música clásica de la Tierra, las suaves notas de un violín llenan la nave. La música», explicó, «nos ayuda a conectar con nuestras emociones. Cada pieza cuenta una historia». Kira escuchó, hipnotizada por los sonidos desconocidos. «Es hermoso», murmuró. Sus ojos reflejaban la luz de las estrellas. Me siento esperanzado». Al ver su respuesta, Marco desenterró una vieja guitarra guardada. «Toma», dijo entregándoselo. «¿Alguna vez has jugado?» Con una sonrisa tímida, Kira tomó el instrumento y sus dedos rasguearon torpemente las cuerdas. Bajo la guía de Marco, comenzó a aprender lo básico, destacando su destreza natural. Con el paso de los días, el trío estableció una rutina. Mientras Marco le enseñaba a Kira a tocar la guitarra,
Thomas la entrenó en operaciones de barcos, desde navegación hasta habilidades básicas de pilotaje. La vacilación inicial de Kira se desvaneció gradualmente, reemplazada por una creciente confianza y un sentido de pertenencia. Una noche, mientras se reunían para cenar, Kira habló más sobre su gente y su planeta. Su voz estaba teñida de una mezcla de nostalgia y dolor. «Extraño a mi familia», confesó en voz baja. «Pero siento que también encontré uno nuevo». Thomas asintió entendiendo sus emociones encontradas. «La familia no es solo sangre, Kira. Se trata de quién te apoya, quién te ayuda a crecer. Ahora somos tu familia si así lo deseas». Kira miró de Thomas a Marco con los ojos brillantes. «Sí», dijo con voz firme, «gracias por todo». A partir de ese momento, sus vínculos se profundizaron, solidificándose en una unidad formidable, no solo a través de desafíos compartidos, sino también de alegrías y tristezas compartidas. A medida que Kira aprendió a navegar no solo en la nave espacial, sino también en su lugar dentro de su nueva familia, comenzó a transformarse de la alienígena asustada en la subasta a un miembro confiado de la tripulación de Starway Wanderers. Su pacífica rutina se vio interrumpida una mañana cuando una señal de socorro urgente sonó en la consola. Marco fue el primero en reaccionar y llamó a Thomas y Kira a la cabina. «Es un barco en peligro», dijo analizando la señal. «No lejos de aquí». Thomas miró a Kira viendo la determinación en sus ojos. «¿Qué opinas?» ¿Deberíamos ayudar? Kira asintió sin dudarlo. «Nosotros ayudamos», declaró con voz firme, «tal como tú me ayudaste a mí». Con eso, el vagabundo estelar alteró su rumbo, dirigiéndose hacia la fuente de la llamada de socorro. A medida que se acercaban, se prepararon para cualquier desafío que les aguardara, unidos como familia, listos para extender su círculo de confianza y asistencia a otros en la vasta e implacable galaxia. A medida que el explorador estelar se acercaba a las coordenadas de la señal de socorro, la tensión a bordo de la nave aumentaba. Kira, ahora más familiarizada con los sistemas de la nave, monitoreó de cerca los sensores. La señal provino de un pequeño buque de carga a la deriva en espacio abierto, con su baliza de socorro parpadeando débilmente. «Parece que han tenido un corte de energía importante», notó Thomas, estudiando las lecturas por encima del hombro de Kira. «Podría ser un simple problema mecánico o algo peor». Marco mantuvo sus ojos en él, el espacio circundante, cauteloso ante cualquier posible emboscada. «No nos arriesguemos. Nos acercaremos con los escudos levantados y los escáneres en alerta máxima». A medida que se acercaban, apareció una imagen del carguero en la pantalla principal. Su casco lleno de cicatrices y hoyos, evidencia de una escaramuza reciente. Thomas inició la comunicación, su voz tranquila y autoritaria. «Este es el capitán Thomas Reed del Starway Wanderer respondiendo a su llamada de socorro. ¿Necesita ayuda?». Después de un breve silencio, respondió una voz crepitante. «Sí, por favor. Hemos sido atacados por piratas y apenas logramos escapar. Nuestra red eléctrica está destrozada. Necesitamos reparaciones para llegar a el puerto más cercano». Thomas miró a Kiara y Marco y asintió levemente. «Estamos subiendo a bordo. Mantenga abiertas sus comunicaciones». Con Marco al mando, maniobraron junto al barco averiado y extendieron un tubo de atraque. Thomas y Kira se vistieron y entraron en la esclusa de aire, listos para enfrentar lo que les esperaba. Al abordar, fueron recibidos por la tripulación del carguero, 3 extraterrestres de aspecto cansado que inmediatamente expresaron su gratitud. Thomas evaluó rápidamente los daños y se puso a trabajar en la red eléctrica mientras Kira ayudaba traduciendo el lenguaje técnico de su anfitrión, que sorprendentemente entendió. A medida que avanzaban las reparaciones, la conversación de Kira con uno de los miembros de la tripulación tomó un giro repentino y escalofriante. El alienígena, una criatura alta y delgada con piel luminiscente, vaciló antes de hablar en voz baja. «Debería ser cuidadoso. Hay un señor de la guerra en este sector. Ha estado buscando algo o alguien. Se rumorea que busca un navegante de los sectores exteriores». Kira se quedó helada y un frío temor se instaló en su estómago. «¿Por qué un navegante?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Cree que un navegante de los sectores exteriores lo llevará a una legendaria ciudad perdida llena de riquezas inimaginables», murmuró el alienígena, mirando nerviosamente a su alrededor. Las implicaciones de sus palabras no pasaron desapercibidas para Kira.
Sus habilidades, su herencia, ¿podrían ser lo que el señor de la guerra estaba buscando? Le agradeció al miembro de la tripulación. Su mente se aceleró y regresó con Thomas, llevándolo a un lado. Necesitamos hablar, dijo con expresión grave. Aquí está sucediendo algo más que un simple ataque pirata. De vuelta en el Starway Wanderer, Kira compartió lo que había aprendido. Thomas escuchó atentamente, con el ceño fruncido por la preocupación. Este señor de la guerra podría ser un verdadero problema si es tan peligroso como dicen. ¿Y si te persigue?, interrumpió Marco, entonces necesitamos un plan. No podemos simplemente correr. Hemos visto cómo va eso. Tal vez sea hora de pensar en cómo podemos afrontar esta amenaza de frente. Thomas estuvo de acuerdo. Su mente ya estaba pensando en estrategias. Necesitaremos aliados y más información. Primero, entrenemos a ustedes dos más sobre las defensas del barco. Si este señor de la guerra aparece, estaremos listos. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Kira, a pesar de la amenaza inminente, encontró consuelo en el trabajo y su determinación se fortaleció. Ahora ya no era solo una pasajera o un miembro de la tripulación. Ella era una defensora de su nuevo hogar y familia. Mientras fijaban rumbo hacia una estación espacial cercana para recopilar más información y posiblemente reclutar aliados, el ambiente en el Starway Wanderer era de sombría determinación. Ya no eran solo fugitivos o rescatadores. Eran una unidad, una familia preparada para enfrentar cualquier cosa que la galaxia les deparara. Y para Kira, lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. El vagabundo estelar se acercó a Eurillón, un puesto remoto conocido por su terreno accidentado y una pequeña comunidad de mineros y comerciantes. Thomas esperaba reunir información de inteligencia y tal vez forjar alianzas aquí. La inminente amenaza del señor de la guerra hacía que cada momento fuera crítico. Cuando atracaron en la estación, Thomas, Marco y Kira se separaron para maximizar sus esfuerzos. Kira se dirigió directamente al centro de navegación, un centro repleto de viajeros e información. Su intención era aprender más sobre los movimientos del señor de la guerra y sus posibles motivaciones. Mientras tanto, Thomas se aventuró en el corazón de la comunidad minera. Sabía que estas almas resistentes acostumbradas a la dureza de la vida espacial podrían ser aliados invaluables en una pelea. Compartió su difícil situación, escuchó sus historias y midió sutilmente su voluntad de enfrentar una amenaza común. Marco adoptó un enfoque diferente. Se mezclaba con las tabernas locales, un lugar donde los labios sueltos podían revelar más que en cualquier interrogatorio formal. Usando su encanto y algunos créditos bien ubicados, recopiló susurros y rumores sobre las recientes conquistas y tácticas brutales del señor de la guerra. De vuelta en el centro de navegación, Kira entabló conversación con un viejo navegante cuyo conocimiento de los mapas estelares era legendario. El navegante, intrigado por la aguda comprensión y la perspectiva única de Kira, habló sobre un encuentro reciente con uno de los señores de la guerra exploradores. Buscaba un navegante, pero no uno cualquiera. Quería a alguien que pudiera interpretar los mapas de los antiguos, susurró, mirando a Kira con atención. El corazón de Kira latió con fuerza al darse cuenta de que sus habilidades eran de hecho la clave para un tesoro mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Le dio las gracias al navegante y se apresuró a regresar al barco para compartir los hallazgos con Thomas y Marco. Cuando se reunieron nuevamente a bordo del Starway Wanderer, su estrategia comenzó a tomar forma. «Tenemos que tender una trampa», declaró Thomas con voz resuelta. «Si el señor de la guerra cree que Kira puede llevarlo a la ciudad perdida, lo usaremos a nuestro favor. Le haremos creer que ella está cooperando y luego atacaremos cuando menos lo espere». Marco asintió con la cabeza y ya esbozó un plan para fortalecer sus defensas y establecer vigilancia alrededor de Eurillón. Necesitaremos todos los ojos que podamos conseguir. Los mineros aquí pueden ayudar. Conocen el terreno mejor que nadie. Kira, aunque nerviosa por ser el cebo, sabía la importancia de su papel. «Haré lo que sea necesario», afirmó con firme resolución. «Este señor de la guerra nos ha perseguido durante demasiado tiempo. Es hora de enfrentarlo». La respuesta de la comunidad fue más enérgica de lo que esperaban. Los mineros, cansados de vivir con miedo a las incursiones de los señores de la guerra, se unieron a su causa. Juntos, prepararon a Yurelón para un asedio, fortificando los puntos de entrada,
estableciendo barreras de energía y posicionando su armamento limitado para cubrir los accesos. Cuando la flota del Señor de la Guerra fue vista acercándose al sistema, el puesto avanzado se preparó para la batalla. Los residentes, junto con Thomas, Marco y Kira, estaban listos para defender su hogar. Thomas miró a Kira, con una sonrisa orgullosa pero preocupada cruzando su rostro. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Kira asintió, agarrando su dispositivo de comunicaciones recién asignado. Juntos, ella hizo eco de su voz firme. El asedio de Eurillón estaba a punto de comenzar, y aunque eran superados en número, sus espíritus se vieron reforzados por los vínculos que habían forjado. En el silencio previo a la tormenta, cada miembro de Starway Wanderer y sus nuevos aliados se prepararon para enfrentar el mayor desafío hasta el momento. El espacio alrededor de Eurolan vibraba de tensión mientras la flota del Señor de la Guerra, una amenazante colección de cruceros blindados, se posicionaba para un asalto. En el terreno, Thomas, Marco y Kira, junto con su recién formada milicia de mineros y comerciantes, monitoreaban la situación desde su improvisado centro de mando dentro del puesto de avanzada. «Allá vienen», anunció Marco con los ojos fijos en el radar. Las pantallas mostraban un enjambre de naves de combate más pequeñas desplegándose desde los cruceros como una nube oscura descendiendo sobre el puesto de avanzada. Thomas manejó la estación de comunicaciones, emitiendo comandos y coordinando las defensas del puesto de avanzada. Todas las unidades, prepárense para el impacto. Recuerda el plan. Manténlos a raya tanto como puedas. Kira, aún con los nervios, se concentró en su papel como cebo en su trampa. Ella envió una transmisión falsa codificada para llamar la atención del Señor de la Guerra. Esta es Kira, navegante del Starway Wanderer. Tengo las coordenadas de la ciudad antigua. Estoy dispuesto a negociar. Su voz era tranquila, pero su mano temblaba levemente mientras esperaba una respuesta. La respuesta llegó rápidamente, no a través de comunicaciones, sino como una andanada de ráfagas de energía que llovieron de los combatientes del Señor de la Guerra. Los escudos del puesto de avanzada parpadearon bajo el ataque, absorbiendo los impactos de energía con un marco bajo y siniestro. Siempre el estratega dirigió el contrafuego del puesto de avanzada, logrando derribar a varios de los cazas enemigos con disparos bien dirigidos. Tenemos que mantenerlos ocupados. Dale a Kira más tiempo para sacar al Señor de la Guerra, gritó por encima del ruido de alarmas y explosiones. Mientras la batalla se libraba en los cielos, un barco grande e imponente se separó de la flota del Señor de la Guerra y se dirigió directamente al puesto de avanzada. Era el buque insignia del Señor de la Guerra, y estaba claro que había mordido el anzuelo. «Tomás, ya viene», gritó Kira con los ojos muy abiertos mientras seguía el barco que se acercaba. «Prepararse». Tomás asintió con expresión resuelta. «Todos, esto es todo. Prepárate para el combate cuerpo a cuerpo». Se volvió hacia Kira y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Lo hiciste bien, Kira. Ahora terminemos esto». El buque insignia aterrizó con un estruendo atronador y el Señor de la Guerra, una figura imponente vestida con una armadura de batalla, emergió flanqueado por sus guardias de élite. Caminó hacia el centro de mando con la mirada fija en Kira. «Estoy aquí por el navegante», bramó, y su voz resonó en el aire. «Entréganla y tal vez les perdone la vida». Thomas dio un paso adelante con postura desafiante. «No llevarás a nadie hoy. Esto termina aquí». Mientras los guardias del Señor de la Guerra se disponían a atacar, los mineros y traidores, armados y preparados, se lanzaron a su encuentro. La batalla en tierra fue feroz con ambos bandos intercambiando disparos de blaster y maniobras para obtener ventaja. Kira, aprovechando su oportunidad durante el caos, se escabulló hacia la nave insignia del Señor de la Guerra. En el interior localizó rápidamente la sala de control principal de la nave. Su plan era arriesgado, pero podría poner fin a la batalla. Su objetivo era desactivar el buque insignia, cortando la retirada del Señor de la Guerra. Con movimientos precisos, aprendidos en sus días a bordo del Starway Wanderer, reconfiguró la matriz de energía de la nave, conectándola efectivamente a tierra. Las alarmas sonaron cuando el sistema se cerró. De regreso afuera, cuando el Señor de la Guerra se dio cuenta de que su nave insignia estaba comprometida, su resolución flaqueó, dándoles a Thomas y Marco la oportunidad que necesitaban. Con un esfuerzo coordinado, lograron dominar al Señor de la Guerra, capturándolo a él y a sus guardias restantes.
Cuando el polvo se calmó, Kira regresó al centro de mando recibida con aplausos de su nueva familia y sus aliados. La batalla había terminado y habían ganado no solo con potencia de fuego, sino también con coraje, estrategia y unidad. «Parece que tenemos un nuevo hogar que defender», dijo Marco, dándole una palmada en la espalda a Thomas. «Y un nuevo navegante para marcar el camino», respondió Thomas, sonriendo con orgullo a Kira. Juntos miraron las estrellas, con el corazón más ligero, sabiendo que habían asegurado un futuro para Eurailon y para ellos mismos. La batalla entre las estrellas estaba ganada, pero su viaje juntos apenas comenzaba. Tras su victoria, el puesto avanzado de Yurelaun celebró. El aire se llenó del sonido de la música y las risas, un marcado contraste con la reciente batalla. La comunidad se había unido como nunca antes, unida en su postura contra el señor de la guerra que ahora estaba detenido de forma segura, en espera de ser transferido a las autoridades galácticas. Kira caminó entre la reunión sintiendo una sensación de pertenencia que nunca había imaginado posible cuando estaba en ese bloque de subasta. La gente asintió y le sonrió, algunos incluso se acercaron para agradecerle su valentía. Thomas y Marco se unieron a ella, con los rostros desgastados pero radiantes de orgullo. «Has recorrido un largo camino, Kira», dijo Thomas, con la voz llena de emoción. «No eres solo un miembro de la tripulación. Eres un héroe para esta gente». Marco se rió y le pasó un brazo por los hombros. Y además era un buen estratega. Esos movimientos con la nave insignia del señor de la guerra, brillantes. Kira sonrió y sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. «No podría haberlo hecho sin ustedes dos. Eres mi familia ahora». Luego señaló a la bulliciosa multitud. «Esto se siente como en casa». Mientras continuaba la celebración, una pequeña lanzadera aterrizó cerca del centro de mando. El padre de Kira salió, escoltado por autoridades galácticas. Sus ojos buscaron entre la multitud hasta que aterrizaron en Kira. Su expresión era una compleja mezcla de arrepentimiento, alivio y tristeza. Kira se acercó a él, con sentimientos contradictorios pero claros. «Padre», saludó con voz firme. «Lo siento, Kira. Nunca debería tener su voz quebrada. El peso de sus errores presionándolo». «Lo sé». Kira interrumpió, su tono suave pero firme. «Lo hiciste. Lo que pensabas que tenías que hacer, pero encontré mi camino gracias a Thomas y Marco». Se volvió para incluir a su nueva familia en la conversación. Thomas dio un paso adelante ofreciéndole la mano. «Ella está a salvo con nosotros y es libre porque elige estar con nosotros». El padre de Kira tomó la mano de Thomas y un silencioso agradecimiento pasó entre ellos. Miró a su hija, ahora erguida y confiada. «Cuídala», dijo antes de girarse para irse. Su parte en su vida concluyó, al menos por ahora. Una vez reconciliado su pasado, Kira afrontó su futuro con una nueva confianza. El puesto avanzado necesitaría reconstrucción y fortalecimiento, y ella era la persona ideal para liderar esa carga con Thomas y Marco a su lado. En los días siguientes, Kira asumió más responsabilidades, ayudando a organizar las defensas y la infraestructura del puesto avanzado. Sus habilidades únicas como navegante y su creciente capacidad de liderazgo la convirtieron en un miembro invaluable de la comunidad. Una tarde, mientras los tres estaban sentados mirando el sol gemelo de Yurulon ponerse en el horizonte, habló Thomas. «Sabes, Kira, a este lugar le vendría bien alguien como tú al frente. ¿Qué opinas?» Kira miró hacia el puesto de avanzada, con el corazón hinchado de determinación. «Creo que aquí es donde debo estar, pero solo si ustedes dos están conmigo. Empezamos esto juntos y no puedo imaginar hacerlo sin ti». Marco se rió entre dientes. «Intenta deshacerte de nosotros. Estás atrapado con nosotros ahora». El trío compartió una risa. El sonido se mezcló con la brisa de la tarde. Habían encontrado algo raro y precioso, una familia forjada no por sangre sino por luchas y triunfos compartidos. Cuando las estrellas empezaron a brillar en el cielo nocturno, Kira sintió una profunda paz. No solo había encontrado la libertad, sino que también se la había dado a quienes la rodeaban. Junto con Thomas y Marco, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinase, segura de saber que sin importar lo que les deparara la galaxia, lo enfrentarían juntos. El futuro era incierto, pero ellos debían darle forma. Al abrazar su nueva libertad y su familia, Kira supo que este era solo el comienzo de sus aventuras juntas.